sabemos muchas cosas con respecto a este tema. Y bueno, a partir de este momento estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, el perfil del pastor Antonio de Castro Campos. Ahí usted nos puede ver, también si gusta, vía Facebook, en su perfil. Amén. Y bueno, pues traemos un tema muy controversial y el tema es ¿cuántas veces un cristiano puede casarse? ¿Cuántas veces un cristiano puede casarse? Y es que hay mucha polémica en cuanto a esto. Dentro del cristianismo, por supuesto, dentro de las religiones. Y creo que hoy usted va a escuchar Biblia o va a escuchar al Espíritu Santo hablar y al final del día usted tiene la respuesta también en su mente, en su corazón y de saber si lo que se está hablando o se está enseñando en esta hermosa noche, bueno, es verdad o no. Vamos a empezar en este tema, pastor. Usted va a dar inicio. ¿Cuántas veces un cristiano puede casarse, pastor? Amén. Amén, amén, amén. Bueno, antes de entrar al tema, quiero decirle a mis amados que nos escuchan a través de esta estación de radio, a través de cualquier red social que estemos transmitiendo, que les pido en el nombre poderoso de Jesús que usted no se encasete en su credo, en lo que usted cree. No. ¿Por qué? Porque ahora que entremos en este tema, a lo que voy es lo siguiente. Los católicos no quieren dejar de ser católicos porque ellos tienen un credo y lo creen. Y entonces están, ¿qué? Cerrados en su liturgia. Y ellos dicen que su liturgia es lo único, la verdad, y de ahí no lo sacan. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? Dicen exactamente lo mismo, que ellos predican la verdad, que hablan con la verdad, y igual que los católicos, igual los testigos de Jehová te citan las escrituras y dicen, porque la Biblia dice. Y así mucha gente, cuando usa un tema, cree que tiene la verdad absoluta. Y se cierra en eso de que es la verdad absoluta, y bueno, a veces hasta llaman a otra persona porque no está compartiendo su credo, lo que cree, como que es un pecador, que está fuera de sí, que está endemoniado, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Bueno, como siempre, voy a comenzar diciendo que nunca digo que tenemos la verdad absoluta y que no podemos equivocarnos. Cualquiera que comparte siempre así, yo he dicho que está mal, está equivocado, está en un error, porque a veces la persona cree con todo su corazón que lo que comparte es la plena verdad y no se da cuenta que está equivocado. El tema, ¿cuántas veces puedo yo casarme? Entonces, vamos a ver un poquito de la palabra del Señor y me quiero anticipar que si usted cree que lo que yo voy aquí a compartir con el pastor Daniel es decirle, no, usted cásese muchas veces, usted puede hacer lo que se le plazca a su gana y que la Biblia dice que usted se puede casar muchas veces nada más así porque sí, estaré yo endemoniado, esta cabina estaría fuera de sí. Es más, el que abrió esta radio creo que ha hecho hasta hoy predicaron, ustedes están fuera de sí. No, claro que no. Me gusta compartir el punto de vista con la Biblia, con la Biblia. Entonces, vamos a comenzar y yo quiero en Mateo 19:1, mira lo que dice el Señor. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Pónganme bien atención. Como dice, grandes multitudes lo seguían. Ahora, ¿qué pasa cuando estaba ahí en las regiones de Judea? Dice que llegaron los fariseos tentándole, porque siempre, acuérdese, este pasaje bíblico que usted va a ver aquí, no es un pasaje bíblico donde los fariseos, el grupo religioso, le preguntaban muy aparte a Jesús, no, siempre lo hacían público, las preguntas se las hacían públicas según ellos para dejarlo en vergüenza al Señor Jesús. Así que aquí dice que grandes multitudes estaban en ese momento y estaban escuchando la pregunta que les estaba haciendo los fariseos a Jesús. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Le estaban haciendo una pregunta con referencia a lo que estaba en la ley, lo que nosotros llamamos el antiguo pacto.
porque en el antiguo pacto se podía repudiar a la mujer, no únicamente porque fuera una fornicaria o adúltera, sino por otros tipos de situaciones también la podían repudiar. Y adelantándome un poco, esto del repudio vino porque Moisés se lo permitió. Fue algo inclusivo que se adherió en la ley. Póngame bien atención. Entonces le hicieron esa pregunta, que si era lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. Respondiendo Jesús, el maestro de maestros, el sabio de sabios, contestó así: ¿no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Ahora, ¿qué es lo que está citando el Señor? Dos personajes en singular. Sí, estamos hablando, por supuesto, de Adán y Eva. No estaba hablando de Adán, de Eva y Chepina y Josefina. Dios solamente hizo, ¿qué? Un varón y una mujer. Ahora, no se clave en que un varón y una mujer únicamente, porque eso fue el comienzo. Y en el comienzo, lógicamente, valga la redundancia, no había dos hombres ni había dos mujeres. Comenzó el Señor creando al hombre y sacando de la costilla a la mujer. Y ahí comenzó, ¿qué? La reproducción. Durante el periodo, ¿verdad?, adámico y post-adámico, empezaron a surtir muchas cosas, situaciones que estaban pasando, porque ya se había poblado mucho el mundo, y entonces, ¿verdad?, llega hasta llegar a la ley, que fue cuando salieron de Egipto, entraron al desierto, y Dios constituyó leyes, ¿verdad? Y ahí fue cuando se aplicó por primera vez como ley que el hombre podía repudiar a la mujer por ciertas cosas que vamos a ver más adelante. Pero el Señor dijo, pero en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó, y lo que Dios, ¿qué?, juntó, no lo separa el hombre. Y cuando está hablando de cuando Dios juntó, se está refiriendo a cuando los bendijo, lo vamos a ver más adelante, como cuando usted llega al matrimonio. O sea, viene ante un sacerdote, pero el hecho espiritual lo hace Dios, la unión la hace Dios. Usted se une ante una mujer, ante un hombre, delante de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido de dos personas. Entonces, anticipándome, el deseo de Dios siempre fue que con el hombre o con la mujer que comenzaste, acabaras tu vida, con el que te casaste. Ese siempre fue el deseo y el anhelo de Dios. Desafortunadamente, con el tiempo y el pasar de las eras, de los milenios, fueron sucediendo tantas y tales cosas que hubo ciertas por ahí anexos a lo que fue el diseño primero. Entonces, lo que dice el Señor aquí, le sigue contestando: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, los religiosos radicales dicen, no, cuando ya te casaste, bueno, lo digo no, como decimos no, te casaste, te fregaste, estás casado y no puedes hacer absolutamente nada. ¿Cómo? O sea, si la mujer me está engañando con otro, o la mujer está siendo engañada por otro, ya no me puedo separar, no me puedo divorciar, no puedo volverme a casar. Lea usted bien lo que está diciendo aquí. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, esta es la contestación que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los fariseos, porque en la ley por varias razones se podía repudiar, y Jesús frenó eso. A partir de lo que Jesús dijo y declaró, dijo no, como diciendo no más. Solamente hay una causa por la cual usted puede separarse y que no sea un adulterio, y es
la fornicación. Entonces, yo decía en la mañana, porque en la mañana compartí este tema, y la palabra fornicación viene de fornix o fornice. Es una palabra en latín que fue hecha y producida en el año 1490. Al rato voy a explicar acerca de eso. Y fornix es una palabra en latín donde eran barricas o debajo de puentes o lugares especiales donde estaban las mujeres que vendían su cuerpo. Entonces, a los lugares donde las mujeres estaban y vendían su cuerpo, fueran abajo de los puentes, porque la historia bíblica dice que las mujeres en aquel tiempo en Roma estaban luego debajo de los puentes, o había lugares así retirados, oscuros, donde usaban para eso. Entonces se le llamaban fornix. Entonces por eso le decían fornicarias, porque eran mujeres que estaban en los fornix o en los fornices. De ahí proviene la palabra fornicaria. Eran mujeres que estaban en ese tipo de ¿qué? De lugares. Como hoy, ¿verdad? Hoy todavía usted ve mujeres en la calle ofreciendo sus servicios. Bueno, entonces, continuando dice, pero yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, su esposa o su esposo, su esposa, está hablando de la mujer, salvo por causa de fornicación, solamente pone un requisito único por el cual tú sí la puedes repudiar a la esposa, y vamos a ver más adelante que también o al esposo, que es la fornicación. Y cuando estamos hablando de fornix, estamos hablando de cosas que tienen que ver con el sexo. Ya lo acabo de explicar. Era un fornix, un fornice, en una palabra en latín. Eran los lugares donde estaban las mujeres que vendían su cuerpo. ¿Y vendían su cuerpo para quién? Para los solteros y para los casados. Ahí estaban. Entonces, está diciendo que cuando son cuestiones de engaños sexuales, ahí sí puede la persona separarse de su esposa, de su esposo. Entonces no es como dicen y te quieren meter, te casaste para siempre casado estar. No, Señor. El Señor puso solamente una sola condición por la cual podés estar libre, y es el engaño. Le dijeron los discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Recordemos que para aquellos tiempos el hombre podía casarse o podía tener concubinas. Yo pienso que muchas veces preferían mejor tener una concubina que casarse. Entonces, ¿qué se le llama adulterio? ¿O qué le llama al Señor adulterio? A cualquier matrimonio, cualquiera que son esposos que se casaron delante de él, pero que la repudia, sobre todo anteriormente, ¿verdad? El hombre era muy dado a decir, pues ahí nos vemos, ahí te dejo con tus hijas, con tus hijos, perdón, y ahí te quedas, y se iba el hombre con otra a vivir, y ahí la abandonaba. ¿En qué entraba ese varón? En adulterio. ¿Y qué hacía? Ocasionaba que también, que pues también la que había sido su esposa, adulterara. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, todavía se casa con otra. Adulterar, ¿qué es? Agregarle o quitarle algo de lo que es 100%. Un ejemplo, cuando usted le saca la leche a la vaca, usted está sacando de su ubre, en un traste está sacando la leche, y esa leche es 100% de vaca, pero usted le anexa un porcentaje de agua, usted ya adulteró esa 100%, que hay un pacto entre dos personas, el cual dice, yo te acepto como mi esposo, yo te acepto como mi esposa, hasta que la muerte nos separe. Y cuando viene el engaño,
entonces con otra persona, ahí está como la adulteración, el adulterio. A eso se le llama adulterar. ¿Adulterar qué? Lo que fue un pacto delante de Dios. Adulteraste el pacto delante de Dios y adulteraste el pacto hacia el esposo o hacia la esposa. Entonces dijeron los fariseos, pues no, así no conviene casarse. Entonces, él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino solo ¿qué? Solo aquellos. Ahora, eso ya iba a ser a partir de que Jesús lo dijo, porque antes no era adulterio que usted repudiera a su mujer bajo cualquier cosa. No era adulterio, era permitido darle carta de divorcio a la mujer. Y eso está plenamente, ¿verdad? Aleluya, plenamente escrito, esperen un momentito, aleluya. Aquí, aleluya, gloria a Dios, santo, aleluya. Pastor Daniel, mientras te busco, Pastor Daniel. Santo, santo, no, es evidente, amén, como muchas veces el tema que estamos comentando en esta noche se presta para que personas puedan acusar, pues si bueno, podemos casarnos muchas veces, o bueno, está mal lo que están diciendo. No, estamos hablando lo que nos enseña la palabra de Dios, y como bien lo dice el pastor Antonio, desde el punto de vista bíblico, según el criterio que Dios nos ha dado. Y usted está escuchando que varón y hembra creó el Señor, varón y hembra para que estuvieran juntos. Ese fue el propósito de Dios, creó al hombre para la mujer. Lo que hoy en día vemos tantas cosas. Pero bueno, yo voy a compartir lo que dice aquí en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire, en mi opinión, considero que cuando se toma una decisión muy importante de llegar ante el altar, ante la presencia de Dios, se hace en una iglesia o en otra iglesia, en donde sea, es porque la persona, tanto el hombre como la mujer, considero que saben lo que están haciendo, no simplemente por cumplir esa tradición, porque así nos lo inculcaron nuestros padres o así tiene que ser. Creo que desde nuestro corazón debemos saber el compromiso que estamos haciendo con el hombre y con la mujer. Dice, ¿sabes qué? Como te dice, normalmente en la fidelidad, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo, en todo momento, porque uno solo somos los dos. Dice el Señor que se van a unir y van a ser una sola carne, hombre y mujer. Y el pastor Antonio estaba comentando que la única manera en que podemos dar cartas de divorcio, según nuestro Señor Jesucristo, pastor, en el nuevo pacto, era por causa de ¿qué? De fornicación, de adulterio. Que el hombre casado o la mujer que estaba en unión, bueno, tuviera relaciones con otra persona. Ahí sí se puede dar entonces carta de divorcio. Mas el mandato de Dios fue que estuvieran juntos los dos. Hemos visto casos, sucesos donde el hombre o la mujer han soportado por amor infidelidades. Así es. Han soportado por amor infidelidades, y bueno, mi respeto para ese hombre, para esa mujer que ha tocado, porque esa persona creo que en su corazón sabe lo que un día juró ante Dios: amar, respetar, soportar. Amén. Pero llega a haber casos donde en el matrimonio, hombres o mujeres, de plano ya no hay esa buena intención. Pero sí cabe mencionar, amado hermano que está escuchando, que es un paso de fe sumamente importante cuando vamos delante del altar, y que no lo debemos de hacer ni por emoción ni por obligación, porque creo que es la persona que Dios escogió y puso para nosotros. En este caso, le hablo de mi persona. Dios puso a Génesis en mi camino, a Génesis a mí en el suyo, como usted lo quiera ver. Pero hicimos un voto delante de Dios, un juramento delante de Dios, y creo que debemos de saber lo que hicimos, que en tanto en los momentos buenos y los malos deberíamos de estar juntos. Por lo tanto, creo que cuando Dios creó al hombre, lo creó con la finalidad de que tuviera una ayuda idónea, una pareja, una ayuda idónea, la cual guiara o lo siguiera en el camino que Dios le dio a ese hombre, a ese matrimonio, el propósito, el plan.
No que se divorciaran, no que tuvieran otras mujeres, como muchas veces hoy en día hay religiones, pastor, donde creo que permiten que se casen con 2, 3 mujeres, no sé cómo se le llama. Es correcto. Bueno, y no lo ve mal ni el hombre ni la mujer. Y a lo mejor muchos críticos como nosotros quizás lo vemos mal, lo vemos incorrecto. De todo hay. Al final del día creo que el estado del corazón de cada persona y la postura en la cual esa persona se sienta, está recibiendo algún daño físico, emocional, sentimental, porque creo que se presta, que se abren muchas puertas. ¿Qué hombre, qué mujer no es celoso con aquel que ama? Nuestro Padre es celoso con nosotros. Dice que Él es un Dios fuerte, grande y celoso, que nos ama y nos anhela. Por lo tanto, dio la vida por nosotros y no desea que nosotros adoremos algo más, que no sea el Creador. Y que Él nos ama como esposo de la iglesia, que nosotros somos la iglesia. Nos anhela y nos desea. Y te habla acerca también de la fornicación espiritual, del adulterio espiritual. Pero bueno, estamos hablando de cuántas veces nosotros podemos, ¿qué? Casarnos delante del Señor. Delante del Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante. Sí, no me voy a adelantar. Voy a seguir a que siga el pastor Antonio porque... Amén. Ahora, comencé sacando un texto donde los fariseos, ¿verdad?, le preguntaban acerca del repudio. Ahora, vámonos, no a la raíz, pero así parte de lo que era la ley. ¿Por qué le hicieron esa pregunta los fariseos al Señor? Y ahí vamos a empezar a ver que las mujeres del antiguo pacto, las mujeres que estaban casadas con los hebreos o el pueblo de Dios, podían casarse después de ser repudiadas con otra persona, y si la otra persona la repudiaba, podían casarse con otra persona, porque habían sido repudiadas. Miren, Deuteronomio 24:1 dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare, hablando de casamiento, no nada más de unirse así, con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, fíjate, no está hablando de fornicación, aunque sí tiene parte ahí de indecencia, son ya mujeres que andan haciendo sus cositas, que coquetean con uno, con otro y cosas así. Es más, podían meter ahí como que descubrieron que andaba haciéndole brujerías al marido y mucho. Había más opción para que un hombre le diera carta de divorcio. Dice, que hiciera cosas que indecentes, dice, le escribirá carta de divorcio. Pongan atención, amado que me escuchan a través de la radio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, o sea, la mujer que había sido repudiada con la carta, podrá ir y casarse con otro hombre. Vámonos, ley de Dios. ¿Podía una mujer repudiada volver a casarse? Por supuesto. ¿Estaba adulterando? Por supuesto que no, porque era permisible. Eso se llama ley permisible. No fue así en el principio, pero Moisés permitió. Aquí no está hablando, aquí está permitiendo. Y está, ¿qué? Diciéndole, te puedes volver a casar. Ahí está tu carta. ¿Y qué creen que pasaba con el que daba la carta? Pues se volvía a casar. Así de sencillo. Bueno, vamos a comenzar por este tema. Este hombre le dio su carta a su mujer salió, y vamos a ver aquí que salió y qué, y mañana se encontró otro. Por decir mañana es que unos días, pero mañana se encontró otro. ¿Qué creen que pasó con el que le dio la carta? También mañana pasado se encontró a otra y se volvieron a casar. Pónganme bien atención. Dice, pero si este último, dice, y salida de su casa, podrá ir a casarse con otro hombre. Dice, pero si este último, y cuando dice último, está hablando de con la persona que en ese momento era su última relación, pero si este último le escribiera carta de divorcio, ¿cómo? Primero le dio carta de divorcio el primero, y dice, pero ahora se vuelve a casar con otra, y también dice, pero si le da carta de divorcio también el otro, se le entregará en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el posterior hombre, o sea, con el que se casó segunda vez, ya sea que le diera la carta o porque se muriere. No podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. ¡Ojo! ¡Ojo a todos! Yo ya lo compartí hace tiempo atrás, aún cuando yo iba a Hidalgo, a una iglesia que tenía ya,
ya lo compartía y hubo una mujer que le dolió. ¿Le dolió? Pues claro, ella no sabía este tema y ella vivió con su esposo y se separaron. Entonces ella hizo vida con otro hombre mucho tiempo y su marido hizo vida con otra mujer mucho tiempo, pero luego el que fue su primer marido se le murió su mujer y ella, que fue su primera esposa, en un tiempo se separó de con el segundo que vivió y se volvió a juntar con su primer marido. Eso vamos a ver aquí, que de acuerdo a la Sagrada Escritura se llama aberración. Eso no está bien delante de Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. Después que fue que envilecida. ¿Cómo tú vas a vivir con tu esposa? Le das carta de divorcio y se va a vivir con otro. Lógicamente va a tener relaciones sexuales por mucho tiempo, va a convivir con él en la intimidad. Y ahora sabes que no, pero ahora ya me quiero volver a regresar con mi primer esposo. Eso no está bien delante de Dios. Porque dice, fue envilecida, porque es que abominación delante de Jehová. Si usted no sabía eso, apréndase eso. Apréndase. Mas, sin embargo, en el nuevo pacto se enseña de que si el marido y la mujer quieren perdonar un adulterio, lo pueden hacer. Lo pueden hacer, así literalmente. Entonces, cuando a mí me han preguntado, yo les he dicho a las personas, tú vas a soportar, cuando vuelas con tu esposa, con tu esposo, tú vas a soportar que sabías que ya andaba con otras personas y hasta viviendo y teniendo intimidad, vas a soportar en el perdón ese hecho. Todavía yo le decía, y todavía más difícil todavía, la persona se fue, estuvo un tiempo, quedó embarazada de la otra persona, tuvo hasta un hijo y volvió a regresar con el anterior marido, ya está con una cría del segundo marido con el que tuvo. Imagínense. Está tremendo este tema. Está profundo. Miren todo lo que había. Y no, espérate, que vamos a entrar en cosas más profundas todavía. Aquí nos vamos a encontrar mujeres que tuvieron 2 y 3 hombres. y cosas tremendas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquí estoy viendo en Deuteronomio la raíz de la pregunta que le hicieron los fariseos al Señor Jesús. Por eso Jesús dijo, no. Solamente por fornicación, por cosas sexuales, se pueden separar de lo que yo uní. Porque Jesús es Dios. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y ahí se clavan, no es que están unidos ante Dios. Si el mismo que dijo eso, dijo lo otro. El mismo que dijo, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, fue el mismo que dijo, por fornicación, salvo, la única manera. Porque fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha de dar. Es perversidad. Todo eso, envilecimiento, perversidad, abominación. Entonces, si la mujer le está diciendo, si esa mujer que por primera vez le dan carta de divorcio va con la otra persona y también le da carta de divorcio, no se puede regresar con el primero, pero sí se puede ir con el tercero. ¿No sabía usted? Se lo voy a demostrar más adelante. ¿Ya era pecado? No, era permitido. Por eso yo siempre he dicho de Dios. Me voy a adelantar al final de lo que dije hoy en la predicación. Las veces que la ley de Dios te lo permita. Si nada más es una. Pero si se puede más. Las veces que la ley de Dios te lo permita. No que tú quieras. Exactamente. Amén. Pastor Daniel. Sí, tremendo, porque se da mucha controversia este tema. Por ahí surge el grupo de personas que son muy legalistas, muy duras consigo mismo, tomando el lugar de nuestro Señor y Dios y pensando como Él quizás pensaría. Y dijeran, no es aceptable. Una sola vez se tienen que casar y hasta ahí queda el asunto. Y como ven en comentarios de hombres y mujeres de Dios, solamente una vez. Y se ve mal. Y no debe de ser así, porque qué imagen le dan a su iglesia.
Y es cierto, es correcto. Es correcto que muchas veces nosotros como pastores debemos de tomar ese ejemplo a seguir. Pero usted está escuchando palabras de Dios, usted está escuchando lo que dice la Biblia. Y muchas veces nosotros condenamos más con lo que pensamos y decimos y juzgamos a la persona de enfrente que las acciones que se hayan cometido en ese matrimonio, en esa pareja. Y eso suele suceder. Queremos acabar a la persona cuando la persona cometió algún error, se hace del hombre o se hace de la mujer. Ya Dios sabrá de qué motivo y razón, quién fue o quién no, o en qué momento se está aplicando la ley, como decía el pastor. La palabra de Dios se está aplicando. Porque eso es lo importante, saber aplicar la palabra de Dios y tomar el lugar del juez justo, que es Dios. No como nosotros creemos y pensamos. Y nada más una sola vez. Ha sucedido que muchas veces llegamos al altar sin conocer de Dios. Y viene el fracaso matrimonial. Porque no conocemos de Dios. Y cuando empezamos a conocer de Dios como una iglesia tradicional, y disculpen, pero así es la verdad. Venimos del mundo y lo que primero que queremos es ya unirnos porque así nos manda la tradición o nuestros padres y nos están obligando. Y al mes y al año, bien separados. Porque no conocieron de Dios. Qué hermoso y qué bueno que las dos personas, tanto el hombre y la mujer, conozcan del Señor y teman a Dios. Porque entonces, solamente entonces, van a vivir como el Señor quiere. Un solo cuerpo, los dos, un matrimonio, amén. Pero suele pasar, pastor, que muchas veces uno quiere jalar y la otra persona no, o hay altas y bajas. El momento que quizá no se entienden en el matrimonio, X o Y, y viene la fornicación o viene el adulterio. Dice el Señor que no lo ve mal, pastor, me equivoco. Dice el Señor que no ve mal que tú le des carta de divorcio claro que no, a tu pareja. porque estamos viendo qué es lo que hace envilecerse la persona que se, ahora sí, como lo podemos decir de esta manera, se revolcó con otra persona y después quiere volver a regresar, ¿no? Se envileció. Eso dice la palabra, es abominación. Yo le pregunto a esos hombres y mujeres que están escuchando en este momento que nos creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Yo les pregunto, si usted tiene una hija, y usted ama con todo su corazón a su hija, y ve que su marido, o viceversa, y ve que su marido le golpea, le pega, ya están casados, le golpea, le pega, le maltrata, le es indiferente, ¿usted qué le aconsejaría a su hija? Si lleva una vida llena de resentimiento, una vida llena de una vida desordenada, que desesperada, porque todo el tiempo está golpeándola, todo el tiempo está ofendiéndola. ¿Qué le diría? Usted como padre, ¿qué le aconsejaría a su hija? Quédate ahí, mija, sufre hasta que te mueras, hasta que te saquen una tumba. Sufre, porque así lo quisiste. ¿O qué le aconsejaría usted como padre? ¿Qué cree que diría el Señor? ¿O qué espera de nosotros el Señor? El Señor espera que nosotros seamos felices en nuestro corazón. Y el Señor creo que conoce perfectamente cada uno de los corazones. Lo conoce perfectamente y sabe la intención de Él. Y ahí donde el Señor juzga a cada uno. Por eso no se puede tomar la misma medida para todos. Porque el Señor conoce el corazón de todos. Si dice aquí, porque están los comentarios en Facebook. Y por ahí oí un comentario, y esto decía, y es bueno comentarlo en público, porque decía que es malo dice, un tema muy duro, Dios no acepta el recasamiento y mucho menos en pastores y siervos. Lo vamos a escuchar en todos lados. Pero yo le digo algo, a veces somos duros nosotros mismos con nosotros mismos y aplicamos una palabra mal empleada, que es la palabra de Dios. Y basta ponerse en los zapatos de la persona que está sufriendo para entender. ¿Qué decía pastor en la mañana de una joven Cristo que mucho tiempo usted platicó? Coméntenos. Sí, que una joven aquí de Paso del Toro, no voy a decir más, yo voy a comer tacos por ahí y de momento descubrí que el muchacho conocía de la palabra, pero no iba a la iglesia, pero su esposa sí. Y llegó un momento que entablamos palabra entre el muchacho y su esposa que va a la iglesia y me preguntó a mí cosas y me dijo a mí, dice, sí, pastor, dice, yo era muy necia, muy cerrada, el que no, dice, solamente hay que casarse una vez y todo, y un sinnúmero de cosas, dice, y me pasó a mí, y después cuando yo estaba en la postura que yo criticaba, empecé a ver las cosas de distinta manera. Miren, yo les voy a decir algo, yo decía en la mañana, en las redes sociales, hay pastores muy reconocidos porque mueven miles de personas,
No voy a hablar si son muy ungidos o no, hombres y mujeres, pero muy reconocidos, que desafortunadamente, ¿verdad? Voy a comentar uno, él lo ha dicho públicamente, el doctor Armando Elducci, muy conocido. Él dijo que con la persona que vive es su segunda esposa, porque su primera esposa pues lo engañó con otra persona, que le dijo que iba a Estados Unidos, y cuando pasó un tiempo él fue a Estados Unidos y resulta que su mujer estaba ya está con otro viviendo, y la situación es que se separó de su esposa. Ahí están las redes sociales. Y entonces, ¿qué pasó con el pastor Armando Lucy? Pues se casó por segunda vez. ¿Por qué? Porque hubo fornicación, porque hubo adulterio por parte de su esposa. Ah, no, hasta que la muerte los separe. El que dijo que el que Dios unió no lo separa el nombre fue el mismo que dijo que si hay adulterio y fornicación se puede casar. Tú no puedes estar compartiendo necedades sin fundamento. Entonces, él se casó por segunda vez. Entonces, su esposa empezó a compartir un día y dijo su segunda esposa con la que él se casó que estuvo a punto de separarse del pastor Alducci, y rápido en las redes sociales le brincaron, pero ¿cómo? ¿Otra vez se va a divorciar? ¿Otra vez se va a volver a casar? Y yo sonreí y dije, no, no se puede volver a casar mientras que su esposa no tenga ninguna fornicación, ningún adulterio. Se tiene que aguantar. Pero si la segunda esposa se le halla en un hecho como ese, claro que se puede volver a casar. Y yo sé que ahorita le está dando en su mente a muchos pastores religiosos y cerrados, y creen que uno está auspiciando a que el hombre se pueda casar las veces que se le pegue su gana. Dios me libre. No estamos compartiendo eso para nada. Yo dije en la mañana, el deseo de Dios, y pienso que el deseo de toda persona que va al altar es casarse para toda la vida. Pero a veces pasan cosas que no estaban en la mano de uno, porque el matrimonio es de dos, y con uno que falle se acabó todo. Y cuando habla el Señor y cita Génesis, pues nada más eran dos, era Adán y Eva. No había tentación para Adán ni había tentación para Eva, por el amor del Señor, ¿verdad? Todo eso fue pasando por las generaciones, empezó a ver muchas cosas. Miren, en Juan 4:16 dice así: Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Fíjense qué tremendo, está con el Señor Jesús. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. ¿Cuántos maridos habrías tenido? 5. ¿Qué pudo haber pasado ahí con los otros, con los 5 que pasaron? Porque tenía uno que no era su marido. Bueno, o se murieron algunos o le dieron carta de divorcio. 5 maridos. Ahora, hay un hecho muy equivocado en la Biblia acerca de que si marido y esposo es igual. Bueno, yo lo saqué del internet para que no digan que es de mi propia inspiración. Lo saqué del internet. Y dice que marido puede ser sinónimo de esposo, pero no siempre es así. Dice, ¿cuál es la diferencia entre marido y esposo? Si ambos conceptos se toman como sinónimos, hablando jurídicamente. O sea, cuando va, por decir, ante una autoridad terrenal y tú te quieres casar por la ley de los hombres, te puede decir a partir de hoy es tu marido o es tu esposo. Así te puede decir jurídicamente. Miren atención. ¿Sí? Ambos conceptos se toman como sinónimos, hablando jurídicamente, ya que socialmente se caracteriza al marido como la persona física con que convives sin la formación de algún vínculo matrimonial. Ejemplo, en la iglesia yo tengo muchas personas, como en muchas iglesias, que solamente viven en unión libre. ¿Y cómo? Ya tienen mucho tiempo y tienen hasta hijos. Y vamos a ver que Pablo tenía situaciones como esas. ¿Cómo se le llama a la persona que vive contigo, mujer, durante muchos años y que tiene hijos? Pues es tu marido. No es tu esposo, pero sí tu marido. Lo dice aquí lo estamos leyendo. ¿Es sinónimo marido de esposo? Sí. Pero en el término marido se puede usar hasta para
Cuando solamente te casaste por lo civil, por lo terrenal, pero no delante de Dios. Pongan atención. Dice, en cuanto al esposo, se ve como la figura formal derivada del matrimonio. Tú no puedes decir, ¿qué es tuyo? Es mi esposo. ¿Y quién nos casó? No nos casó nadie. No es tu esposo. Tu esposo es cuando te bendice una autoridad que de Dios. Ese sí es tu esposo, tu esposa. Mientras, si vives así, puede ser tú, tu marido, tu mujer. Entonces, la esposa y es el esposo. ¿Verdad? La palabra marido designa la calidad física. O sea, es un hombre. Mi marido, mi hombre. La del esposo, el contrato solemne moral y sacramental. Estamos, y vamos a ver que en el tiempo aún de Pablo había personas así, casados y que vivían juntos, no estando casados, ya teniendo familia. Dice, sacramental, marido corresponde a mujer, esposo a esposa. Marido corresponde a mujer, es mi mujer, es mi marido, pero esposo a esposa, como cónyuge a cónyuge. Está tremendo, ¿verdad? Entonces, tomando como referencia de que esta mujer había tenido, ¿qué? 5 maridos. Entonces, aquí no queda claro si habían sido 5 personas con las que vivió y el que tenía ahorita no era su marido. O eran 5 esposos, de los cuales, porque quedó viuda o porque le dieron carta de divorcio. Porque acuérdense, cuando los fariseos le preguntaron al Señor, todavía estaba vigente la ley anterior, la ley del antiguo pacto. Pastor Daniel. Sí, es tremendo porque vemos también en el Antiguo Testamento cómo David, Salomón, cómo incluso Jacob, cómo tuvieron mujeres, esposas, concubinas, exacto. Y al final de cuentas creo que Dios permite para que se cumpliera su palabra, de que en su momento se multiplicara su pueblo como las estrellas del cielo. Y bueno, hoy en día vemos una situación similar y es cuestión de juzgar, de señalar, de criticar. Y muchos quizás queremos tomar esa referencia que si no, pues si ellos lo hicieron, yo también. Pero como bien lo hemos comentado, Dios conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros y sabe cuando uno es inocente y sabe cuando uno es culpable. Sabe las intenciones del corazón y creo que es ahí donde a nosotros nos ha fallado. Nos ponemos en la silla del juez. Y al ponernos en la silla después hacemos leyes terrenales, leyes humanas. Y decimos, a mí me ha tocado ver, ¿no?, que ustedes están en fornicación porque no están casados. Tremendo, ¿no? Como dice, ustedes están viviendo en unión libre, esas personas tienen hijos, ya tienen una vida vaya hecha, que le falta la bendición del Señor, sí, le falta la bendición del Señor, pero están unidos, están casados los dos, viven en esa unión con sus hijos. Pero para muchos pastores, muchas personas legalistas lo señalan y lo critican hasta comérselo. Que también está la otra parte, donde personas quieren llegar a las iglesias a casarse porque la quiero ya tener con esta mujer, porque creo y pienso que Dios está mal, sí. Pero ¿sabes lo que estás haciendo? ¿Realmente lo crees en tu corazón? ¿Es la persona correcta en tu corazón que deseas? Porque ¿cuántas veces no nos ha sucedido, pastor, que por alguna emoción y sin la dirección del Señor, tomamos cada decisión que vemos que al poco tiempo, no por fornicación, sino por otras cosas, hay separación? Y yo hago énfasis y voy a Corintios, a 1 Corintios, el pastor lo compartía en la mañana, voy a Corintios porque hago énfasis y no queremos que se malinterpreten las cosas. A decir, no, pues están hablando que sí podemos tener muchas mujeres. Claro que no, eso no. No es así. No estamos hablando de eso. Lo insistimos, creo al hombre y a la mujer, a los dos para que procrearan. Vemos claro cuál fue el anhelo y la formación original, porque cuando vino el diluvio entraron por parejas. Correcto. Entró Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. No entró Noé, su esposa y su concubina, y los hijos de Noé con sus esposas y su concubina. Quiero aclarar algo y refútamelo si puedes. ¿En qué parte de la ley dice
que los patriarcas, bueno, no puedo contar los patriarcas porque no estaba la ley, ¿en qué parte dice que se podía tener varias esposas? Te pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que Salomón se casó con 700 mujeres, casado, y 300 concubinas? El rey David tuvo esposas y concubinas. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Entonces hubo adulterio ahí, hubo fornicación ahí. Ah, pero es que ese era en el antiguo pacto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cómo le llamas tú a esa situación. Hoy en día, ¿cómo le llaman? ¿Cómo tú le llamas? Porque no estaba, por decirlo así, hecho en original como Dios diseñó. Dios diseñó parejas, Amén. Adán y Eva. Y luego, cuando va a hacer que vuelva otra vez a la descendencia de 8 personas, parejas. Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. No vemos ahí con 2 esposas, 2 hijos, o 3 esposas y 4 concubinas. No vemos nada de eso. Mas, sin embargo, fue permisivo en ese tiempo, no para este tiempo. Para este tiempo, a mí me queda claro que solamente se puede tener una esposa o un esposo, sin concubinato, sin nada absolutamente de eso. Eso a mí me queda claro. Pero la gente está muy cerrada en sus pensamientos. Entonces, yo te voy a decir algo. Tengo la total y plena seguridad que va a haber, hombres y mujeres de Dios, con mi atención, que se casaron solamente una vez. Con Dios. Personas que se casaron también una sola vez y su esposa porque se ha casado 2. Que se fue la señal. Amén. Está fallando un poco la señal vía internet. Seguimos en vivo. Y de lo que es permitido. No de lo que tú estás cerrado y de lo que tú te crees. Te repito, tenemos otra pastora, como se llama la pastora Yesenia Tem, una pastora que mueve miles. Si tú no crees en las pastoras, a mí eso no me interesa. Yo estoy hablando de lo que yo creo y consigo. También ella dijo, mi esposo era pastor y le perdoné una y otra vez sus infidelidades, hasta que dije hasta aquí. ¿Qué hizo ella? Siguió con un ministerio que ella empezó a levantar sola y al tiempo se volvió a casar. ¿Es permitido? Claro que sí, porque la Biblia lo dice y el Señor lo dijo, salvo por causa de fornicación, puede quedar anulado tu matrimonio. Y no me interesa lo que digan, no me interesa, lo que interesa es lo que en la palabra de Dios está. Si tú estás encastetado, como los católicos, como los testigos de Jehová, como los mormones, o como muchos cristianos evangélicos, que están encasetados, o ahí los encasetaron, en eso yo lo siento mucho. Entonces, ¿hasta cuántas veces puede casarse un cristiano o una cristiana? Hasta que lo que dice la ley de Dios lo permita. Porque si no, están en adulterio y están en fornicación los personajes que te mencioné. Claro que no están en adulterio ni en fornicación. Decía yo con referencia al pastor Alducci, él se casó por segunda vez porque su esposa lo engañó. Claro, pregunto, Dios no libre, nunca voy a faltar el respeto a la esposa del pastor Alducci con la que se casó. Pero si le fallara, si sucediera lo mismo, hasta ahí se quedó, ya no te puede volver a casar a Alducci. ¿Por qué no? ¿Dónde dice eso? Desafortunadamente, tú estás viendo el antiguo pacto.
Entonces, tú estás viendo lo que está pasando en el antiguo pacto. ¿Qué dice en Génesis 38:1? Dice, aconteció en el tiempo que Judá, ponme atención, aquí te vas a ir con la lengua de fuera. Aconteció que en el tiempo de Judá se apartó de sus hermanos, se fue a un varón adulamita que se llama Ira. Y vio Judá allí la hija de un hombre cananeo, el cual se llama Suá, y tomó a esa mujer por esposa y se llevó a ella. Y concibió y dio a luz a un hijo llamado Entonces Judá, de esta mujer, tuvo 3 hijos de esa mujer. Dice, en el 38:6 dice, Judá tomó para su primogénito a su nuera Tamar. Tomó una mujer llamada Tamar. Pongan atención. ¿Cuántos hijos tuvo Judá? 3. Entonces, Judá agarra a su primogénito llamado y le consigue esposa. Esa esposa se llamaba ¿cómo? Tamar. Y el primogénito de Judá fue malo. Con la esposa ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. Venga atención. Entonces Judá dijo a Onán, llégate, o sea, su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate, o sea, cásate con ella y levanta descendencia de tu hermano, que es lo que estamos viendo aquí, que Judá le entrega a Tamar, pero se muere y le dice a su segundo hijo, ¿sabes qué? Mira, no hubo descendencia, murió sin tener hijos, cásate para que le dé descendencia. O sea, Tamar se casó ¿con quién? Con el cuñado después. ¿Con cuántos hijos de Judá se estaba casando en ese momento Tamar? Con 2. ¿Era su qué? Su segundo esposo, señores. Entonces, dice la historia bíblica que ese segundo esposo, como estaba enojado porque lo casaron para que diera descendencia de su primer esposo, dice la historia bíblica que cuando tenía relaciones sexuales, en vez de vertir dentro de Tamar su semen, lo vertía en la tierra. Y se enojó Dios y también se muere el segundo. Entonces tenía que darle al tercero, pero como estaba muy chico, dijo, mira Tamar, te voy a dar al tercero, que es mi hijo más chico, pero como está chico, vete un tiempo con tus padres y cuando esté grande te lo daré. Ya tenía miedo. O sea, ¿qué iba a hacer Judá? Dale el tercer hijo. O sea, ¿con cuántos iba a casar? Con 3 que habían sido hermanos. Dice que pasado el tiempo, Judá, usted va a leer toda la historia, ahí está en Génesis 38:1. Judá se le muere a su esposa y se queda pues solo. El padre de los 3, ¿no? El padre de los 3, Judá, se queda solo, sin esposa. Iba camino a trasquilar las ovejas cuando cerca de una comunidad ve una mujer vestida de ramera. ¿Quién era esa mujer vestida de ramera? Era Tamar, que se había vestido de ramera porque le dijeron, oye, tu suegro anda por ahí. Y como Tamar se había dado cuenta que no le quería entregar al hijo más chico para que procreara descendencia del primero, se vistió engañando, por decirlo así, a Judá. Y Judá cuando la vio de lejos, la vio hermosa, se arrimó porque pensó que era una mujer ¿qué? Fornicaria. Miren, desde los tiempos de Judá, que fue muchísimo más tiempo antes que la ley, ya había mujeres fornicarias, pero esta no era fornicaria, era su nuera, pero Judá no sabía que era su nuera. Va y hace el trato con ella, que qué le iba a cobrar. Usted conoce la historia, lo que pasó ahí, le pide, dame esto, dame lo otro. Tiene relaciones con su nuera sin saber que era su nuera, y la nuera queda ¿qué? Embarazada. ¿De quién? Del que había sido su suegro. O sea, Tamar primero pasó por los 2 hijos primeros de Judá. Y después ¿con quién tuvo relaciones? Con su suegro, sin saberlo. Y quedó embarazada de gemelos. Después le dicen, oye, Judá, que tu nuera va a tener bebé, anda de fornicaria. Y ya sabes, Judá se enojó, y la maldijo, vayan y maten a Pedrena por haber fornicado. Y dice, aguanta,
Dile a la persona que mandó a apedrearme que todo esto es de él. Y cuando ve Judá, que eran las pertenencias del mismo, dice, más justa esta que yo, porque no le quise entregar a mi hijo más pequeño. Porque a veces así somos boca y flojos. Entonces yo te estoy demostrando cómo mujeres del antiguo pacto se casaron con varios. Imagínate los hombres. Ahora, ¿de dónde desciende? De Judá y de uno de los hijos de Tamar, desciende hasta llegar a Cristo. ¿Sí? De la descendencia entre Judá y Tamar, desciende la genealogía para Cristo. Así nomás, señores. Porque era Tamar justa. Independientemente de que vivió con 2 hermanos que se casó y luego tuvo hijos del suegro, Dios nunca la repudió. Dijo, no, hombre, ¿tú qué vas a hacer para usar mi descendencia? Porque así somos. Siempre estamos juzgando y criticando. Te vas a sorprender de las personas que tú juzgaste y llamaste que eran unos fornicarios, que eran unos adúlteros, según tú, te vas a sorprender que estén en el cielo. Y tú con tu espiritualidad, porque solamente estás casado con una sola mujer, con un solo hombre, pero has sido un desgraciado, una desgraciada con él o con ella. Eso es lo que ha sido. Y como yo siempre he dicho, se necesita estar en la postura del otro para que entiendas. Decía esta joven que yo hablaba hace poco, dice, yo criticaba y decía, no, hombre, eso no es de Dios, ese ¿qué vas a hacer? Tú no te puedes casar. Pero cuando le pasó a ella, estando en Cristo, empezó a ver las cosas distintas. Miren, en el internet hay 2 predicadores muy famosos, para no decir que son muy espirituales, porque luego a ti te molesta que yo diga, ¿verdad? Uno es Benny Hinn y el otro es Guillermo Maldonado. Resulta que Benny Hinn en su tiempo se divorcia de su esposa. Y Guillermo Maldonado siempre invitaba a sus congresos a Benny Hinn, pero como se divorció, no, eso era una mala imagen y yo no podía otra vez invitarlo porque se divorció de su esposa y nunca más volvió a invitar a Benny Hinn porque se había divorciado de su esposa. ¿Qué creen que pasó después? Ustedes lo saben en las redes sociales. Ahora Guillermo Maldonado le tocó la bolita y su mujer no quiso más con él nada, ni nada. Y se le vino una tormenta de crítica tremenda. ¿Cómo cree que pensó ahora Guillermo Maldonado? Las mismas cosas que pensó Benny Hinn. Ahora estamos viviendo lo mismo. Estamos viviendo lo mismo. ¿Usted cree que yo no sé que cuando como pastor yo caso a una persona, usted cree que yo no caso a una persona o un matrimonio deseando que sea hasta que la muerte los separe? Por supuesto, porque eso la raíz, el diseño de Dios. Por supuesto, pero el hombre que hizo esa raíz, que fue nuestro Señor, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Luego en la persona de Jesús, dijo, pero salvo por causa de fornicación. Habiendo fornicación, no hay adulterio. Puede repudiarse. Así de sencillo. Entonces, no, Pastor Daniel, lo tremendo, que yo he visto personas sobre mi persona, porque desafortunadamente yo soy una persona que me ha pasado cosas acerca de eso, criticándome personas que creen que la gente no sabe que están en la misma situación. Conozco un pastor que anda de boca y bloga por ahí, que no voy a hablar mucho, que vivió con una persona en su casa, después, estando en Cristo, fornicó y la metió a su casa y hoy se casó con otra persona. No voy a hablar mucho porque obvio, me voy a ver muy obvio. Lleva la tercera. Pero habla horrores de mí, con toda su familia. Y lleva la tercera mujer con la que vive. Pero habla horrores de mí, como diciendo, nadie lo sabe. Entonces, el tema es, pastor, ¿cuántas veces un cristiano puede casarse? Las veces que la ley de Dios te lo permita. Si no, entonces todas aquellas personas que se volvieron a casar porque hubo un adulterio, hubo fornicación, entonces ¿qué? Están ellos en adulterio, en fornicación y se van al infierno porque un grupo religioso lo dice. Si no son Dios, realmente lo que yo he vivido en mi vida, no me interesa lo que puedan pensar, me importa lo que Dios piense, eso sí me importa, porque Él es el que tiene, como dicen,
el poder para darte el cielo o el infierno. Él sí le tengo temor. Y claro que yo las cosas que he hecho, las he hecho bajo el temor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la gente critica muchas cosas. Con el Señor Jesús, le digo, bien has dicho, 5 maridos has tenido, con el que hoy tienes, que le dijo, eres una adúltera, pecadora. Ni siquiera se metió en eso. La revolucionó en Samaria, porque fue la mujer samaritana, y fue a predicar, venga, que un hombre me dijo toda mi vida. Y vinieron cientos de samaritanos y se convirtieron. Ya no nomás creemos por lo que te digo a ti, sino por lo que ahora nosotros vemos. Pastor Daniel. No, qué tremendo, porque recordemos cuando aquella mujer fue encontrada en acto de adulterio por los escribas, los fariseos, que estaba planeado todo, y se la llevaron y se la presentaron a Jesús. A ver, ¿tú qué dices de la ley? Mira, porque la ley dice que hay que apedrearla, la encontramos en pleno acto de adulterio, ahí está. ¿Qué dices? Hay que apedrearla porque eso dice la ley. ¿Tú qué dices? Y nuestro Señor Jesucristo, se levanta y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie se atrevió a tirar la piedra, señores. Mujer, ¿dónde están los que te querían apedrear? Ninguno está aquí. Vete y no peques más. O sea, es que si nosotros estamos cometiendo hoy en día un error, tenemos reconciliación con el Señor si desde tu corazón te arrepientes. Reconciliación con el Señor, porque eres un Dios lleno de misericordia y de amor, que cuando un corazón se arrepiente por los errores que cometemos, nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para lanzar las piedras? ¿Quiénes? Estamos tomando la silla del juez, estamos tomando la silla que Dios, y cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a rebotar. Y vamos a ver que la cosa no era como pensábamos. ¿Por qué? Porque muchas veces repetimos como loros lo que escuchamos. Porque hay resentimiento porque yo no lo estoy haciendo, y cuando te toca dir al pastor la bolita, entonces cambia la postura, ¿no? No debe de ser así. Hacemos énfasis, y quiero cerrar con esto, que nuestro Señor Jesucristo, hago énfasis. La intención de nuestro Señor Jesucristo es que nos unamos. Pareja, hombre y mujer. No olvidando que nos puso en la tierra con un plan y un propósito a los dos. Y que si nosotros pedimos ayuda al Señor, Señor, dime, háblame, deseo esa ayuda idónea. Téngalo por seguro que Dios te va a guiar y te va a dar a esa mujer idónea. Pero para que tú vivas con ella, para que la ames, para que la soportes, para que te soporte, así como Cristo ama a la iglesia, a nosotros amar a nuestras esposas. Así nos dice el Señor. Vimos las causas por las cuales puede dar carta de divorcio un hombre o una mujer. En el Antiguo y en el Nuevo. En el Antiguo y en el Nuevo. Y bueno, para mucha gente lo ve mal, pero Dios no lo ve mal. Lo estamos viendo ahí, porque Él conoce el corazón. Y cierro, si usted tiene su mujer, su esposa, su esposo, ámelo, cuídelo, amémoslo, amémosla, cuidémosla, respetémosla, seamos pacientes, seamos bondadosos, comprensibles, de él, teniendo que entender que va a haber altas y bajas, momentos buenos, momentos difíciles, pero sobre todo ahí se demuestra el amor de Cristo. ¿Qué es lo que le recomendamos, pastor, a una persona o un matrimonio cuando viene a nosotros? Pastores, que mire, quiero divorciarme por esta razón. No las que nos dice la Biblia. Ah, sí, ya déjalo. No. Lucha por tu marido. Lucha por tu mujer. Ora por él, ora por ella. Así es. Clama. Soporta, espera, aguanta. Y vemos que hay resultado en poco tiempo. Pastor, gracias, porque mira, mi esposo ya llegó a la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque tus oraciones fueron escuchadas, pero estuviste a punto de botar la toalla, botar esa bendición. Amén, pastor. Mira, este tema lo quisimos analizar aquí en la radio, no para los radicales, para los que dicen que estamos malos. No. Yo sé que hay mucha gente nueva que tiene poco tiempo y otra gente que están pasando situaciones de las que hemos hablado. Y yo quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús,
que siempre tienes que creer lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Yo hablé Biblia. Acabo de compartir Biblia. Te hablé de las situaciones del antiguo pacto y te estoy diciendo lo que Dios, el Señor Jesús, dice para este nuevo pacto. La única manera que tú te puedes separar de tu esposo o de tu esposa es por fornicación, por cuestiones de actos sexuales que la persona violó su pacto y ahora fue a unirse con otra persona sexualmente. Es la única manera. Si tu marido te golpea, yo conozco hombres que precisamente de los que me juzgan, golpean a su mujer y golpean a sus hijos. Y conozco mucha gente que está viviendo una situación así. Tú no tengas temor, tú mantente firme en lo que Dios dice. Si tu marido te golpea, tú no puedes casarte con otro. Sepárate de tu marido. Oye bien, porque la Biblia dice solamente que por fornicación puedes darle carta de divorcio y casarte con otro. Si sea cual sea lo que sea, lo único que tú puedes hacer es separarte. No hay justificación que tú digas, yo ya definitivamente y me voy con otra persona, definitivamente. No, señor, no se puede. Entonces yo siempre he dicho, como decía el pastor Daniel, mujeres que son muy maltratadas, que las golpean horriblemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Separarte, no divorciarte, porque no puedes. Porque tú quisiste llegar a ese pacto ante el altar. ¿Cuándo te puedes volver a casar? Cuando descubras que aquel golpeador ya tuviste, que anda con otra, ahora sí eres libre. Porque si no, mientras es adulterio. Jesús dijo que la única manera para que no sea adulterio es por causa de fornicación. No hay excusa. Si supiste escoger, si no supiste escoger, ese es tu asunto, no de Dios. Tú lo escogiste o tú la escogiste. Así de sencillo. Entonces nosotros estamos diciendo, para cerrar el tema de mi parte, ¿cuántas veces yo puedo casarme? Las que te permita la ley de Dios. Ya lo dije. Solamente es una causa y te puede suceder solamente una vez, o dos veces, o varias veces. Y aunque sea una, dos o tres, esa ley te dice que salvo por causa de fornicación, tú te puedes divorciar. Santo. Amén, pastor Daniel. Amén, no, tremendo. Y creo que estamos concluyendo con este tema, como bien lo decíamos, quizá controversial para muchas personas porque así lo quieren tomar, lo quieren hacer controversial, pero más que claro y evidente lo que en esta hermosa noche se compartió a través de la palabra. Y bueno, la intención, como siempre lo hemos dicho, al final de cuentas, ustedes que toman las decisiones. Amén, así es. Usted es el que decide, usted es el que toma, pero Dios habla y usted escuchó. Ya usted sabrá si seguir creyendo en leyes puestas por hombres, en pensamientos y criterios de hombres, o lo que estamos escuchando en la palabra de Dios. No buscando justificar nada, porque no se necesita justificar nada. El único que justifica aquí es Jesús. Y él mismo, usted lo vio, que no arrojó la piedra, sino todo lo contrario, levantó al que estaba caído y perdonó. Así es, amado hermano, yo lo invito a que eso usted haga y practique. Si usted sabe de alguno o alguna que está viviendo esta situación, lejos de lanzarle la piedra como normalmente la hacemos, ayúdale a levantar, ábrele los ojos del entendimiento, ábrele palabra, ore por él, por ella, por su matrimonio, por su familia. Pastor, ¿tú te imaginas que tuviera el Señor Jesús presente en este tiempo de las redes sociales y que pusiera por video la mujer que pecó y dijera, el que esté libre del pecado, que le tire la primera crítica? No, hombre, todo el mundo se cree santo. Le iban a tirar y de desgraciada y pecadora, y porque todo el mundo, hoy todo el mundo es más santo. Que es bonito cuando predicamos, porque mira, cuando el Señor le dijo, nadie fue digno de levantar la piedra, pero hoy todo el mundo es digno de levantar la piedra y tirarla. Correcto. No necesita agarrarse una piedra física, con las palabras y las... Así es. Son las que están lastimando a las personas. Y que sí, que muchas veces cometemos errores, es cierto. Se cometen errores, pero está nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos hablado, para levantar al caído. Y bueno,
El tema de esta noche, ¿cuántas veces un cristiano puede casarse? Las veces que lo permita la ley de Dios. La ley de Dios. Santo. Con eso nos vamos. Amado Red Escucha, estuvo en esta sintonía 107.9 FM, hermano, que estuvo ahí en esta frecuencia también vía Facebook, desde el perfil Pastor Antonio de Castro Campos. Por ahí un fuerte saludo para Evelyn Bautista y para todos aquellos que estuvieron sintonizando esta frecuencia. Y bueno, vía Facebook. Nos despedimos en esta noche, amén. Mañana, primero Dios nos permite estar acá en cabina, estaremos trayendo otro tema acá para compartirles a ustedes. Un fuerte abrazo, un fuerte beso, Pastor Antonio. Sí, buenas noches, bendiciones a todos. Que Dios nos los bendiga, un fuerte abrazo, un fuerte beso, amén.